Manny es parte del equipo de un reconocido ejecutivo, de también un reconocido estudio de cine. Este le pide a Manny que consiga a alguien que transporte un elefante a la cima de una colina, donde se encuentra su casa, ya que esa noche se dará una gran fiesta, con todo famoso de Hollywood existente de aquella época. Nos ubicamos en los años 20, pero lo que nosotros no sabíamos como audiencia es que esa fiesta sería algo no tan convencional, ya que a pesar de que hay una larga y selectiva lista de invitados, en esta fiesta encontrarías la excentricidad en su máximo esplendor. Cosas que las personas normales no estamos acostumbradas a ver, pero que para todo el que está ahí es otro fin de semana como cualquiera. Con música en vivo, drogas por todos lados, alcohol ilimitado, Don Guadas está dando una de las mejores fiestas, a la que por supuesto todo el mundo se quiere colar. Unos para fines de entretenimiento y muchos otros más para fines lucrativos, como una de las protagonistas de esta película, Nellie Leroy. Una joven muy pobre que tiene el único objetivo en su vida de ser actriz de cine. Ella sabe que ahí están los productores, directores, actores más famosos, importantes y reconocidos de Hollywood. Entonces, entrar en esa fiesta era su pase seguro para algún papel muy importante. Al no estar en la lista, el guardia de seguridad le niega la entrada, pero ahí Manny queda cautivado con su belleza o excentricidad, y siendo parte del staff, usa su poder para dejarla entrar. Conocemos a dos de nuestros personajes protagonistas de esta película, Manuel Torres y Nellie Leroy. Por su parte, Manny viene de México, en busca de dejar su huella en la industria del cine, y Nellie, como ya lo había mencionado, busca ser una estrella de Hollywood reconocida, que en palabras de la propia Nellie, solo hay dos caminos: o eres una estrella de cine o no lo eres. Mientras todo esto pasa, llega nuestro tercer protagonista, Jack Conrad, el actor sensación de Hollywood del momento, la estrella que todos quieren tener en sus películas. Este llega con su esposa, pero al tener una pequeña discusión en el estacionamiento, estos dos se divorcian al instante. Conrad sin preocupaciones entra a la fiesta, donde toda estrella de cine, camarera y personal ahí dentro, al verlo llegar sin esposa, se lanzan sobre de él sin ningún tipo de decencia. Mientras la fiesta se lleva a cabo, una joven actriz muere de una sobredosis. Los organizadores, los jefes de Manny, preocupados por el suceso, buscan una distracción grande para que puedan sacar de la habitación el cuerpo de la actriz pasando desapercibidos. Entonces le ordenan a Manny que suelte al elefante en el salón principal para que mientras todos se distraen, ellos por atrás saquen el cuerpo de la actriz y así evitarse de problemas. El caos invade la fiesta, todos se aterran al ver un elefante caminando en medio del salón. Otros más, estando bajo los efectos de las drogas, se emocionan y por detrás los altos mandos sacan un cadáver solamente para que no los culpen de que murió dentro de la casa. La fiesta termina por la mañana y la mayoría siguen ahí. Jack Conrad no puede ni caminar de lo borracho que está, Nellie jugando póker y Manny saliendo agotado de otro día más normal en la oficina. Pero aquí es donde empieza la verdadera historia de nuestros tres protagonistas. La actriz que murió esa noche por sobredosis tenía un papel importante en una película que se filmaba ese día. Los productores preocupados deciden buscar a una actriz que esté a su alcance. Logran ver a Nellie y la llaman para que actúe. Por otro lado, el jefe de Manny le ordena llevar a Jack Conrad a su casa sin que le pase nada. Manny obedece y cumple con su trabajo, pero lo que no sabía es que en ese instante sería su primer acercamiento real con el mundo del cine, ya que al ser muy servicial y amable, Conrad le ofrece la oportunidad de ser su asistente. Por la tarde grabará una película y este se lo lleva al set con él. Ahí nos encontramos con el viejo Hollywood, en sus inicios, lo que era hacer películas en el inicio del cine en su máximo esplendor, sets en medio del desierto, escenarios al aire libre, donde no había iluminación artificial, todos aprovechaban la luz del sol para poder grabar. Un caos hermoso del que salían joyas del cine clásico. Se logran ver escenas hiperrealistas donde al no contar con efectos especiales, muchos de los extras llegaban a morir dentro de los sets, donde una batalla actuada era una batalla real. Se retratan manifestaciones por inconformidad que a día de hoy siguen existiendo, solo que antes las calmaban de una forma no tan convencional. En eso, la cámara del director de la película que protagonizará Jack se le termina el rollo. Es una crisis. Nadie cree que pueda ir tan rápido hasta el pueblo más cercano por una cámara y traerla. Pero donde unos ven problemas imposibles, Manny ve una oportunidad de brillar aún más y se ofrece a ir por la cámara hasta el pueblo. Mientras todo esto pasa, Nellie está en la película que consiguió en esa mañana. Ni la directora, ni el cast, ni nadie confía en ella. Pero pronto cambiarían de opinión porque todos quedarían impresionados con su capacidad de actuación y seducción. La directora quedaría impresionada de cómo puede pasar de estar feliz y seductora a llorar y sentirse melancólica en un segundo.
todos quedan tan sorprendidos que incluso Nelly opaca a la protagonista de esta película. Mientras, Manny llega al pueblo. Tiene que esperar 1 hora porque la cámara que necesita actualmente está en renta. Manny paciente espera y en cuanto llega sale corriendo de vuelta al desierto para que puedan filmar la escena final. Llega justo antes de que se vaya el sol y queda como un héroe ante el director y ante Jack porque quedó una escena preciosa. Y este es el arranque y premisa de nuestros protagonistas. Lo siguiente que veremos será la historia de estos tres cumpliendo sus sueños dentro de un Hollywood podrido, donde se darán cuenta que a lo mejor el sueño que tanto anhelaron no estaba tan bonito como ellos creían. Y ahora sí, por lo que muchos entraron a este video, ¿por qué Hollywood no quiere que veas esta película? Porque a ver, es innegable que esta es una buena película. No solo seguimos a un protagonista, sino a 4, porque en el resumen anterior les conté solamente 3, pero después a un poquito más avanzada de la película se une otro protagonista, un músico de jazz que ambienta las películas, donde no les quiero contar mucho para no spoiler, ustedes vayan a verla. Estas 4 historias están muy bien contadas, son interesantísimas y lo mejor es que las 4 están entrelazadas, las 4 chocan, están muy bien formadas y muy bien estructuradas para que las 4 se vayan uniendo conforme va avanzando la película. Y mientras pasa todo esto, Damien Chazelle se encarga de retratar lo crudo y podrido que es Hollywood. Con un pretexto de una historia de la transición del cine mudo al cine sonoro, vemos la presión a la que toda esta gente se somete, los abusos sin sentido que sufren los trabajadores, las fiestas sin control y degeneradas que al parecer son muy comunes. Pero a pesar de que yo estoy contando esta historia como si fuera una obra maestra y una película que aparentemente es perfecta, a Hollywood como que no le gustó tanto, ya que se habla de que hubo cierta censura hacia esta película por parte de este medio. Y miren, la clara exposición con hechos es que esta película en Estados Unidos solamente recaudó $15 millones. Las críticas fueron un poco mixtas y algunos estuvieron de acuerdo, otras la destrozaron como la peor película que haya hecho, como una película asquerosa, deplorable, pero en el resto del mundo le fue un poco mejor, obteniendo un total de $63 millones recaudados a nivel mundial y mejores críticas hacia esta. Pero aún así, esta se consideró como un fracaso porque a Paramount le costó unos $80 millones crear esta película. Entonces, al recaudar un poco más de $78 millones, no fue rentable haberla hecho. Eso evidentemente fue un golpe directo hacia el director, porque a pesar de que la película es buena, no haber recaudado ni siquiera lo que te gastaste en la producción de esta es una enorme pérdida para la productora. De hecho, ya ha salido a hablar de esto el productor y dice que está escribiendo su nuevo proyecto y teme que no pueda llevarse a cabo, ya que será difícil que alguna productora vuelva a confiar en él después de tan grande fracaso. Y ahora te preguntarás, ¿por qué si es tan increíble esta película, no recaudó ni siquiera lo que gastaron en hacerla? Pues esto, queridos amigos, es de lo que habla la misma película. ¿Cómo es que este medio tan famoso puede llegar a censurarte de la noche a la mañana? Ya que no solo son ellos, sino que hay todo un mundo detrás de esto, donde no solamente entran mafiosos, gente poderosa, sino que también entran los periodistas más importantes del momento, que al parecer estos son los que controlan todo. Incluso hay una escena en la película donde van a una fiesta con reconocidos periodistas y entonces los actores, productores, directores tienen que portarse bien delante de estos para que a su película les vaya bien. Prácticamente tienen que para los huevos, lamberle las botas, como se dice, para que los periodistas hablen bien de su nueva producción, la posicionen, le den publicidad y buenas críticas, ya que si llegan a recibir una mala crítica de estas, va a ser un fracaso en todo el mundo. Y esto es algo que se sigue viviendo en la actualidad. Ya no tanto, ya no se confía mucho en estas páginas donde se evalúan las películas, porque sí, aquí ya se nota más como ciertas producciones incluso de Marvel que son horribles, las califican como buenas, y películas como esta, como Babylon, las califican como de las peores. Y muchos al ver esto en la película pudimos haber pensado, bueno, solamente hacer una suposición, una teoría conspirativa dentro del mundo de Hollywood. Pero Babylon, al ser tan increíble película y tener ese grado tan alto de censura, solamente nos dejó claro que todo lo que se retrata ahí es real. Incluso fue ignorada por la Academia, teniendo solamente 3 nominaciones en categorías técnicas y ni siquiera se llevó un solo premio. Todo esto te lleva a pensar cómo este medio
mientras no hagas cosas o digas cosas que los involucre a ellos, van a alabarte y posicionarte como uno de los mejores. Y sigue siendo el claro ejemplo de Damien Chazelle, porque este era uno de los favoritos de Hollywood. Con su película de Whiplash y La La Land, era como el niño consentido. Pero cuando llegó Babylon, quedó en el olvido. Y ahora, un caso muy famoso también es Brendan Fraser, que una vez habló de cómo fue que quisieron abusar de él en Hollywood, y tras estas declaraciones, su carrera se fue a la basura. Pasó de ser el galán de las películas de Hollywood a ser olvidado por muchos años. De verdad, fueron muchos. Hasta hace poco con su renacimiento en la película de The Whale. Entonces, si algo hace bien Babylon, es retratar el crudo mundo del cine. Lo que no se ve detrás de una producción. La producción, la música, los directores. ¿Cómo es que se llega a crear una buena película? Pero como también lo dice la película, también hay un mundo muy oscuro donde entra la mafia, las drogas, corrupción, clasismo y todo aquello que termine en ismo. Yo realmente admiro esta película. Es de mis favoritas de toda la vida. El soundtrack que tiene de verdad es espectacular. Realmente está en mi playlist de Spotify. El vestuario es increíble, las actuaciones son muy buenas, la historia es muy entretenida. De verdad, las 3 horas que dura te mantiene enganchado en esta. La evolución de todos los personajes, la manera en que terminan, o sea, realmente volteas a ver atrás cuando inició la película y dices, wow, no puedo creer todo lo que viví viendo esta historia. Me encanta este viaje por el que te transporta Damien Chazelle y conoces a Nellie Leroy, Jack Conrad, Manny Torres, y vas con ellos avanzando en este mundo de Hollywood, en este mundo podrido. Ves cómo toman sus decisiones y cómo poco a poco o se van hundiendo ellos solos o los están tratando de hundir. Diría que esta película es para los que amamos este arte, porque realmente ves desmenuzado todo lo que hay detrás de una producción cinematográfica, como son las producciones, como son los directores, en realidad las fiestas muy turbias que hacen en Hollywood, y ahí al final hay un homenaje al cine que de verdad me hizo llorar. Es tan emotivo y tan épico este final. Me encanta este estilo en las películas de Damien Chazelle, que se nota que para él el soundtrack es algo fundamental y lo aplica muy bien, porque logra que te lleve de la mano mientras te cuenta una increíble historia. Realmente es el claro ejemplo donde el soundtrack le da mucha vida, mucho sentido a una escena vacía. Para mí, esta es una de las mejores películas que se han hecho en los últimos tiempos, y creo que esta en un futuro va a ser de esas películas que se vuelven de culto. Y ahora, me gustaría terminar el video con una reflexión de la película, porque para mí el cine es más que sentarte en una sala de cine a ver actores siguiendo un guión. Para mí el cine es una manera de la que escapo de mi realidad y puedo entrar a mundos extraordinarios, conocer personajes que tienen problemas parecidos a los míos y poder pensar que ellos también me entienden. Entonces, cada que yo veo una película, sea buena, sea mala, me gusta aprender algo de esa, cultivarme con algún mensaje bueno que te da la película o alguna frase buena que también salen en estas películas. Y la frase que me marcó de esta película está al inicio, donde Nellie y Manny se conocen. Entonces, ¿quieres convertirte en estrella? No te conviertas en estrella, ¿eres estrella o no eres? Y yo soy. Manny le dice que si no tiene un guión o un contrato con alguna productora, entonces ella no es una estrella de cine, quiere convertirse en una estrella. A lo que Nellie responde, no te conviertes en una estrella, eres estrella o no lo eres. Y de verdad es una frase que he aplicado yo en mi vida desde que la escuché, hace como 2 años. Y siento que tiene que ver mucho con eso que te dicen los coaches de vida en TikTok, acerca de creértelo tú mismo. Si tú no crees en ti, nadie más lo hará. No tienes que esperar a que alguien te diga, sí tienes talento para esto o puedes servir para esto otro. Tú tienes que creer en ti mismo, y si quieres ser un exitoso ingeniero, tienes que ser el exitoso ingeniero. Aunque los demás digan que no lo eres, tú tienes que saber que sí, pensar como uno, actuar como uno, y solo así vas a cumplir lo que estás destinado a hacer y no lo que tú crees que podrías llegar a ser. Realmente esta frase me ha cambiado la vida. Es algo que aplico en mi filosofía del día a día. Cuando busco trabajo, antes de una entrevista, voy mentalizado a soy un buen profesionista, soy distinto a los demás, sé hacer cosas que los demás no. Y la verdad es que me ha funcionado. Apenas empecé en esto de la vida laboral y he estado en 2 trabajos muy buenos donde la gente me pregunta, oye, ¿y cómo lo hiciste para entrar ahí? A mí me gustaría tener el horario que tienes o la experiencia que adquiriste en tu trabajo. Y mi respuesta solamente es simple y sencilla. Soy un buen ingeniero. No hay más. Y claro, eso también lo aplico para aquí en mi canal de YouTube, donde es complicado, pero ya veo avances.
Pero bueno amigos, hasta aquí el video titulado ¿Qué es Babylon y por qué Hollywood no quiere que lo veas? Esta es una nueva serie del canal donde estaré contando, ya saben, el clásico y típico pequeño resumen, y luego estaré analizando ciertas cosas de películas o series que sean más o menos turbias, más o menos interesantes. Ya tengo otros videos en mente como The Whale y la increíble necesidad de saber que hiciste algo bien en tu vida. Quiero traer también series o películas que no sean muy conocidas en lo comercial, y si tú quieres que le haga un video así a tu serie o película favorita, coméntame aquí abajo en los comentarios cuál es y yo lo estaré trayendo en un próximo video. Y lo que en realidad me interesa saber es si tú ya viste esta película de Babylon. Si no la has visto, realmente es algo obligatorio que tienes que ver antes de morir. Esta la puedes encontrar en Paramount Plus, y si no tienes este servicio de streaming, ya sabes, la puedes encontrar en tu plataforma de películas favorita de dudosa procedencia o en tu puesto de películas más cercano. Y si tú ya viste esta película, cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿a ti qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te pareció justa la censura por parte de Hollywood a esta? ¿Te pareció asquerosa? ¿Una obra maestra? Cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios para debatir sobre esta increíble pero controversial película. Y una vez más amigos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Cristian y esto fue Fuera del Cine. Adiós.